Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración San Apolinar. Nacido en Antioquía, Turquía, fue obispo en Ravenna, Italia, en el siglo II. Debido a conflictos y herejías, fue varias veces expulsado de su sede. Murió apedreado. Se lo recuerda en los mosaicos de la Basílica de Ravenna, que lo representan como un pastor que guía al rebaño. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos humildemente pecadores ante el Señor y le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Miqueas. Ay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Al despuntar el día, lo realizan porque tienen el poder en su mano. Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso, así habla el Señor. Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entonará esta lamentación. Hemos sido completamente devastados. Lo que le corresponde a mi pueblo se lo entregan a otros. ¿Cómo me lo quitan a mí y distribuyen a nuestros campos entre los que no llevan cautivos? Por eso no tendrás a nadie que arroje la cuerda para medirte un lote en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te ocultas en los momentos de peligro? El pobre se consume por la soberbia del malvado y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él. No te olvides de tus pobres, Señor. Porque el malvado se jacta de su ambición. El codicioso blasfema y menosprecia al Señor. El impío exclama en el colmo de su arrogancia: no hay ningún Dios que me pida cuenta. No te olvides de tus pobres, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de violencias. Detrás de sus palabras hay malicia y opresión. Se pone al acecho en los poblados y mata al inocente en los lugares ocultos. No te olvides de tus pobres, Señor. Pero tú lo estás viendo. Tú consideras los trabajos y el dolor para tomarlos en tus propias manos. El débil se encomienda a ti. Tú eres el protector del huérfano. No te olvides de tus pobres, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá. No gritará y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar
la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura del día de hoy, ¿verdad?, que tiene ese tinte de isayano, digamos, del profeta. Siempre es una relectura, ¿verdad?, volver a leer todo el Antiguo Testamento y presentar cómo Jesús está cumpliendo en su misma vida, en su misma persona, toda la profecía, todo lo que Dios promete al hombre. Tutti ple plenamente, ¿verdad? Y entonces Jesús, cuando se da cuenta que ahí vienen y parece que están queriéndole hacer una trampa, confabular contra Jesús porque quieren acabar con él. Jesús tampoco no es que se queda ahí y dice, sí, hábenme, vengan aquí, vengan, llévenme, mátenme. No. Jesús también, como decía en otros lugares del Evangelio, Jesús también es astuto también como una serpiente, ¿verdad? No se va a dejar ahí maltratar ni nada de eso, sabiendo bien cuál es su misión, lo que él tiene que enseñar, lo que él tiene que predicar. Y así Jesús se aleja, dice. Y como siempre, las multitudes que le acompañan a Jesús, las multitudes entonces que están allí con Jesús para escucharlo, oírlo. ¿Cuál es tu evangelio? Va el de propuesta, va el de yara. Y es así que Jesús, además de predicar, le dice, va sanando a los enfermos. Ahora, Jesús siempre insiste cuando dice, no les dieran a conocer. Jesús no quiere que la gente le conozca, así que todo el mundo. Pero no es solamente porque los fariseos lo están buscando y están confabulando. Porque mira, sino que Jesús lo que no quiere es que la gente venga simplemente por el milagrerismo. Y entiende por nada que pedazo yo que fuera porque el milagrerismo, upeago dice y na lleva, ñande ya eka, hañande ya posee o el seguimiento de Jesucristo simplemente porque ñande monguerata de una manera mágica. Y este es el gran problema que nosotros también tenemos en nuestras religiones. Las religiones mal entendidas normalmente entonces buscan a un Dios fetichero, milagrero, mágico. Pero por qué sé yo que fuera porque estaba en la ñanda pues te vecina lleva la oicotevella vente peñan de yara porque así porque no hay como nadie porque o ahí yo le trabajo entonces se manda ese trabajo ayuda entonces es como un patrón que te tiene que dar un trabajo, ¿verdad? Apea la ñanda de religión muchas veces no porque pean y como nadie fulana entonces no. El seguimiento de Jesucristo no tiene un criterio mágico, sino que el seguimiento de Cristo tiene un criterio de adhesión, confianza, plenitud, trabajo personal. Es un trabajo y es una conversión del alma, del corazón y de la mente. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que Dios verdaderamente actúe por medio de esa encarnación, por medio de ese trabajo, por medio de ese accionar que estoy haciendo? Upeas y cenas yo que bueno, así que ya entendé por nada. Y aquí, cuando está diciendo que estas grandes multitudes los seguían y los sana a todos, Él les pide que entendieran este aspecto, esta predilección entonces de Dios también para con nosotros. Después viene la frase importante, ¿qué quiere decir el adherirnos a Jesús? ¿O por qué nosotros vamos a adherirnos a Jesús? Este es mi servidor a quien elegí, mi querido, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Con esto el Señor Dios nos está diciendo todo, ¿verdad? Este es el centro. ¿Por qué el evangelista está escribiendo esto? Porque justamente existían problemas. Algunos quieren mirarlo a Jesús simplemente como un profeta que viene, que habla, que dice algunas cositas. No. Aquí entonces ponemos
en la boca de Dios Padre, justamente. ¿Cuál es la ahí está la lección. Dios Padre. Y además es mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Y por eso ahí vienen las consecuencias, y va a terminar así: derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. Y con esto se subraya lo esencial. El hecho de que el Señor derrama su gracia sobre su ungido, eso nos tiene que animar a nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, para vivir también nuestra vida cristiana. Porque teniendo el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra iglesia, para que tenga el éxito en la tarea evangelizadora y sea la servidora fiel para bendecir siempre en el nombre del Señor, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros enfermos, para que busquen al Señor y encuentren paz en sus corazones, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por todos nosotros, para que nos alegremos por el amor misericordioso del Padre revelado en su Hijo Jesucristo, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia.
Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o de yara, ele ada, angay para fui, ore por yafu elko. Jesucristo, tu pañan de yara o de yara, ele ada, angay para fui, ore por yafu elko. Jesucristo, tu pañan de yara o de yara, ele ada, angay para fui, ore por yahuatú. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi
Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.